Bienvenidos y bienvenidas a Tenemos que hablar, un espacio para conversaciones complejas, con altura de miras y abierta a todas las voces. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y contrasta tus ideas escuchando a otros y a otras. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a este segundo capítulo de Tenemos que hablar especial constituyente. Mi nombre es Valentina Rosas y soy subdirectora de Tenemos que hablar de Chile y conductora de este podcast colaborativo en que conversaremos sobre la propuesta de nueva constitución que será votada el próximo 4 de septiembre y sobre los distintos y legítimos puntos de vista e interpretaciones que hay sobre el texto. Junto a mí está Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente. Muy bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Valentina, muchísimas gracias. Aquí ansioso porque está cada día más cerca el plebiscito, pero contento de que podamos estar conversando contigo y Alejandro de estos temas. Queda poco, es bueno para pasar la ansiedad de esta semana. Y también junto a nosotros se encuentra Alejandro Fernández, director ejecutivo de Fundación Pacto Social. Muy bienvenido, Alejandro. ¿Cómo va todo? Todo bien, muchas gracias, Vali. Qué bueno aquí volver a encontrarnos y poder dialogar sobre la propuesta, que es lo más importante finalmente. Exactamente. Bueno, muy bienvenidos. Este es tuvimos ya nuestro primer capítulo donde conversamos sobre el contenido de la propuesta de la nueva Constitución en materia de sistema político. Y hoy nos conversaremos sobre la propuesta en materia de derechos sociales. Ya conversamos en este primer capítulo que íbamos a abordar un tema cada capítulo, entendiendo que es un texto que tiene varias cosas para conversar. Pero antes quiero partir este capítulo agradeciendo a nombre de todo el equipo por la tremenda sintonía que ha tenido el programa, los comentarios que nos han enviado por inbox, los me gusta, los comentarios personales, los que compartieron el capítulo en sus grupos de WhatsApp, los que lo compartieron en Twitter, los que lo vieron en YouTube. De verdad ha sido un gusto poder generar este contenido y que a los auditores les haya gustado. Así que muchas gracias a todos por darnos en este espacio, en esta primera semana donde además llegamos al top 30 de Spotify a nivel nacional y esperamos seguir creciendo. ¿Le llegaron a ustedes comentarios, flores, Rodrigo, Alejandro? Sí, a mí me llegaron algunos comentarios vía Instagram. En general, gente muy contenta con el tono y con la lógica del espacio. Yo creo que lo hemos visto en la televisión, en programas de distinto tipo y en otros espacios. El ambiente está tenso y creo que esa tensión no necesariamente ayuda a la discusión y a estar más tranquilo frente a una decisión así. Así que creo que eso fue uno de los comentarios que más se repitió por mi lado. ¿Alejandro? Sí, por mi lado, la gente que escuchó me dijo, ahora sí que voy a rechazar. No, me convenciste. No, también en la misma línea que decía tú, Ale y Rodrigo. Creo que hubo buena recepción, como que se agradecía efectivamente el tono, marcar diferencias, pero en un tono respetuoso, honesto, y eso me pareció, tuvo buena acogida de la gente. Buenísimo. Sí, ahí vale la pena recordar, para los que se suman solo en este segundo capítulo, que tenemos distintas visiones. Rodrigo ya ha manifestado a favor de la apruebo, Alejandro a favor del rechazo, pero queremos conversar en un ambiente de respeto sobre esas distintas miradas, distintos análisis. La semana pasada también hicimos una encuesta a través de Spotify a quienes lo escucharon sobre qué emociones les genera la propuesta de nueva Constitución. No queríamos tener solo dos alternativas, creemos que hay mucho más que eso, y ya en las respuestas tuvimos un contundente 56% que se fue por la esperanza, un 25% que señalaba que le generaba preocupación, un 13% ansiedad. Si sumamos, yo creo que quedan relativamente parecidos. Habían otras opciones también, pero bueno, es parte de lo que nos está pasando a todos. Yo creo que una mezcla cambia por día también. Y ustedes también han estado recorriendo el país haciendo relatoría, han estado activos en las redes sociales, charlas, talleres. Alejandro viene llegando del sur también conversando sobre la propuesta de nueva Constitución. ¿Cómo han visto las emociones también en torno al proceso, Alejandro? A mí me ha tocado ver la transición desde antes de incluso que operara la convención hasta ahora, y yo lamentablemente he sentido como el tránsito desde mucha más esperanza, más expectativa en el proceso, hacia mayores temores por los cambios que vienen, ciertos temores legítimos, otros menos, digamos. Y en ese sentido, claro, creo que no estamos llegando como con esa energía, esa fuerza que tuvo el inicio del proceso. Incluso ganando la apruebo, digamos, yo siento que desde el punto de vista como de la esperanza, del diálogo, del pacto social, a mí por lo menos me parece que igual no cumplió el proceso con esa expectativa, y lo siento así. Y también lo siento y quizás, Rodrigo, al final uno siempre se rodea de gente que, independiente que uno quiera llegar a otro círculo, igual uno termina llegándose de gente que a veces piensa más cercano a uno,
Y claro, yo mi sensación, igual cuando he ido, sobre todo al sur, veo mucho más adhesión al rechazo. En la metropolitana me parece que es más mixto, digamos, pero en regiones por lo menos siento que hay más preocupación con el tema. Y veo cierto interés, eso sí, importante interés. Y me carga más cuando dicen como no, la gente no sabe y vota porque no sé qué, porque le prometieron no sé qué cosa. Yo creo que las personas son muy inteligentes y que de verdad me sorprende siempre el nivel, las preguntas, los comentarios, el análisis que hacen en los conversatorios. Buenísimo. Rodrigo también ha estado recibiendo varias preguntas por las redes sociales. Sí, yo ahí creo, difiero Alejandro en términos de quizás el cambio de tono, pero también supongo que tiene que ver con donde uno se enfoca. Nosotros hemos siempre trabajado harto con los temas de información falsa, desinformación, y yo creo que la preocupación o los sustos han sido una constante en este proceso. Yo creo que han ido cambiando. Yo me acuerdo que escuchábamos al principio del proceso temas como que la convención se iba a tomar el poder, que no iba a tener ningún límite. En algún momento había otras preocupaciones respecto a que iban a ser los mismos de siempre, después otras preocupaciones que tenían que ver con, en algún momento me acuerdo que decían que iba a pasar la convención arriba de las reglas, que no iba a haber plebiscito de salida, y hoy día las preocupaciones se han trasladado al texto. Entonces, en ese sentido creo que hay una preocupación constante que me parece, por un lado, que lamentablemente ha sido fomentada por ciertas campañas, en algunos casos de desinformación, pero también que es natural en un momento crítico como el que estamos viviendo a nivel nacional. Hay que recordar que ahí siempre yo tengo esa duda, no sé si el proceso era realmente para unirnos con Pacto Social o más bien para construir herramientas para enfrentar este momento crítico. Creo que no podemos salirnos de eso. Pero sí comparto esta idea del interés. Yo creo que a mí esta semana me han llegado muchas preguntas por Instagram, por redes sociales. Yo tenía como un consultorio ahí de indeciso y hartos miedos, pero con ganas de poder superar ese miedo. Como gente quiere saber esto es verdad o no es verdad para poder votar tranquilo o para saber que en realidad me tengo que preocupar. Y ese interés yo creo que es lo que tenemos que aprovechar de todos los lados en este momento. Buenísimo. ¿Y ustedes, Valentina, cómo lo han visto desde Tenemos que Hablar de Chile? Bueno, similar. Yo creo que está movido todo, las emociones están bien revueltas. También hemos visto esa transición de qué va a pasar, quiénes serán, después si me gustan o no, quiénes fueron los que fueron electos, las contingencias obviamente que tuvo la convención como Rojas Vade y otras cosas son ineludibles, parte de la conversación y cómo finalmente afectan todas estas conversaciones a la vida de las personas. ¿Qué va a pasar esto en mi región? ¿Qué va a pasar con mi hijo en la escuela donde quiero que vaya? Es una conversación obviamente muy, muy micro, que yo creo que es muy legítima. La incertidumbre siempre va a ser va a estar muy presente en un proceso como este. Y yo creo que hay este afán de interés de informarse que choca quizás con demasiadas fuentes de información, unas más verídicas que otras, unas más categóricas que otras, y no está fácil para parte importante de la ciudadanía cómo lidiar con esta incertidumbre, preocupación, ansiedad, y cuando quieren resolverla no está tan fácil siempre, y bueno, por eso también aquí trabajamos para lidiar con eso y para entregarles herramientas a la ciudadanía. Queremos en esa línea invitar a todos los que nos escuchan a seguir participando en nuestro programa en las redes sociales usando el hashtag Tenemos que Hablar y a conversar sobre la propuesta de nueva constitución, y les dejamos además la pregunta que estará con este segundo capítulo, que es sobre derechos sociales. ¿Qué derechos sociales crees que debe ser prioridad en la implementación de la nueva constitución? Vamos a hablar quizás hoy día en términos más generales. Derechos sociales abarca educación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y tantas otras cosas, así que ahí le invitamos a las personas a responder eso en nuestra encuesta. Al poner play en el podcast aparece la opción contestar la pregunta a la encuesta. Es muy fácil participar, así que lo estaremos esperando también. ¿Qué te preocupa y qué te tranquiliza de la propuesta de la nueva Constitución? ¿Todavía no decides tu voto? Envía hola al +569 9967 8221 y aclara tus dudas con el ConstituBot, el chatbot de WhatsApp de Tenemos que Hablar de Chile. Ya estamos a 2 semanas de realización del plebiscito, solo 2 semanas.
donde entonces ya comienza la verdadera cuenta regresiva para más de 15 millones de chilenos y chilenas que estarán habilitados al menos para votar apruebo o rechazo a la propuesta de nueva constitución. Así que junto al equipo de Tenemos que hablar de Chile hemos preparado una síntesis, como decía, hay mucho que hablar al respecto, pero una síntesis breve sobre los temas medulares del debate constituyente. ¿Qué propone el texto sobre derechos sociales? Luego del resumen vamos a hablar sobre las preocupaciones y tranquilidades de los panelistas acá y las preguntas cruzadas del público, así que vamos con el resumen y luego ya seguimos con la conversación. ¿Qué establece la propuesta de nueva constitución sobre derechos sociales? Seleccionamos los artículos más relevantes y sintetizamos el lenguaje de las normas para ayudarte a comprender su contenido, procurando ser fiel a su sentido original. Veamos. La propuesta de nueva constitución señala que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales e inalienables. El Estado debe adoptar las medidas para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de dichos derechos, y se prohíben las medidas que disminuyan o impidan injustificadamente el ejercicio de los mismos. En la propuesta constitucional se reconocen distintos derechos sociales, incluyendo los derechos a educación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda. ¿Qué dice la propuesta sobre educación? Se establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un deber primordial e ineludible del Estado y será de acceso universal y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El texto señala que los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado formarán el Sistema Nacional de Educación, no pudiendo discriminar en su acceso y teniendo prohibido el lucro. Además, existirá un sistema de educación pública, que será laico y gratuito, y un sistema de educación superior formado por las instituciones reconocidas o creadas por el Estado, las que también tendrán prohibido el lucro. También la propuesta reconoce la libertad de enseñanza y la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Por último, se reconoce la libertad de cátedra y el rol fundamental de los profesores, a los cuales el Estado deberá otorgarles estabilidad en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué quedó en el derecho a la salud? La propuesta dice que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar general, incluyendo su dimensión física y mental. El texto también señala que habrá un sistema nacional de salud de carácter universal, público y que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. El sistema será financiado por rentas generales de la nación y, si la ley lo determina, por el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores con el solo objetivo de aportar solidariamente a su financiamiento. ¿Y qué se dice sobre las pensiones? La propuesta reconoce que todas las personas tienen derecho a la seguridad social, la cual estará fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Se establece un sistema de seguridad social público que otorgará protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este sistema será financiado por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. ¿Menciona el proyecto de constitución el derecho a la vivienda? Sí. La propuesta dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El texto señala que el Estado tomará las medidas para asegurar el goce universal y oportuno de la vivienda, considerando al menos el espacio y equipamiento suficientes para la vida, su asequibilidad y seguridad de la tenencia, entre otros factores. Además, el Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos, pudiendo priorizar el uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y la adquisición de terrenos privados. Adicionalmente, la propuesta reconoce el derecho a la ciudad y al territorio, señalando que toda persona tiene derecho a habitar ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Asimismo, el texto garantiza el acceso equitativo a servicios básicos, espacios públicos y conectividad, y establece que toda persona tiene derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Respecto al trabajo, el texto señala que toda persona tiene derecho al trabajo decente, a su libre elección y a condiciones laborales equitativas, garantizando el Estado el trabajo decente y su protección. El texto prohíbe la discriminación entre trabajadores y trabajadoras por razones distintas a competencias laborales o idoneidad personal y les asegura el derecho a la libertad sindical, incluyendo el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. La propuesta indica que el titular exclusivo de la negociación colectiva es el sindicato y que los trabajadores y trabajadoras pueden elegir el nivel en que se desarrolla la negociación colectiva, ya sea a nivel ramal, sectorial o territorial. Además, la propuesta establece que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. ¿Algo más sobre trabajo? Sí, la propuesta reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables e indica que el Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Se reconoce también el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte, el que se garantizará a través de un sistema integral de cuidados estatal y otras políticas públicas.
Este sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Bueno, acá estamos conversando junto a Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente, y Alejandro Fernández de la Fundación Pacto Social, hoy día al menos sobre derechos sociales en la propuesta de nueva Constitución. Recientemente escuchamos este resumen, un resumen del resumen incluso, y ya estamos listos para entrar en materia. Como siempre, te recordamos que si tienes dudas, revises el texto original y que busques diversas fuentes de información. Revisemos de dónde nos estamos informando para no caer en fake news, en la desinformación, o incluso en nuestros propios sesgos, que ya todos tenemos ahí ciertas inclinaciones, pero es bueno incluso esos cuestionamientos. Creemos que todo eso hace más fácil el diálogo y hoy es algo que es muy, 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 muy necesario. Así que, dicho eso, vamos con las preguntas. Queremos saber aquí a nuestros panelistas qué les genera tranquilidad y qué les preocupa de la propuesta. Como decíamos, son varios derechos, obviamente hay mucho que conversar, pero pueden enfocarse a aquellos que les interesa, si quieren en uno, que crean que es más prioritario, o una revisión general, ahí se los dejo a ustedes. Partamos con Rodrigo. ¿Qué te preocupa de la propuesta? Yo diría que hay dos temas. En general yo estoy bastante tranquilo con derechos sociales, pero hay dos temas ahí que creo que me dan vueltas y se ponen a trabajar más. Uno tiene que ver con algo que ocurre en el derecho a la salud y que ha sido una de mis peleas históricas, que es esta idea de que el financiamiento es a través de rentas generales de la nación y que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Yo he peleado con mucha gente en estos meses porque hay gente que lo plantea eso como una suerte de cierre, como que el 7% se debe ir para allá automáticamente y justamente no, lo contrario. Ahí tenemos una discusión legislativa en camino. Pero, por otro lado, creo que ese argumento no se ha llevado hacia el otro lado de lo que puede pasar. Y es que, dado que la cotización obligatoria no es un mandato necesariamente al Congreso, podríamos llegar a tener un Congreso que decidiera que no hay cotizaciones obligatorias. Y yo creo que eso puede ser una complicación muy grande para efectos de un sistema de salud público, porque a nivel de financiamiento eso lo impediría. Entonces, creo que muchas veces la discusión por quedarse en un poco en estos mitos medio absolutamente estatistas, no ha visto esos otros posibles bloqueos que pueden ocurrir. Y ahí hay un tema que creo que no se le ha dado la suficiente. Creo que yo habría preferido que hubiera un mandato, como ocurre con pensiones, que hubieran cotizaciones obligatorias, pero obviamente dejando al Congreso esa posibilidad de decidir cuánto, en qué nivel, de qué forma, etcétera, etcétera. Son temas quizás más de implementación de la operatividad de este derecho. Exactamente. Perfecto. Y Alejandro, ¿a ti qué te genera tranquilidad sobre lo que se propone? Tengo hartas cosas. Voy a partir por cosas más generales, ¿no? Primero, y esto está desde el artículo 1 en adelante y creo que sirve para interpretar las normas, esa visión como del Estado o en algunos casos el único o principal proveedor en los derechos sociales, a mí por lo menos me genera distancia. Yo creo que una cosa es garantizar derechos que tiene que ver con financiar, fijar estándares de calidad, fiscalizar, pero otra cosa es que lo público necesariamente o los derechos sociales tengan que ser sí o sí ejecutados directamente por el Estado. Y eso se ve, no necesariamente excluye a los privados en todo, pero evidentemente hay una carga muy clara, digamos, en asegurar financiamiento al Estado. Y yo siento que en general los modelos mixtos pueden ser más pertinentes y en general dejar abierto para la política pública. Yo creo que los países que son exitosos son más pragmáticos y sacan lo mejor de cada lado. A mí me carga también cuando endiosan el sector privado. O sea, yo creo que las dos cosas hay que ser súper pragmáticos. Las cosas que lo hace bien el Estado, bienvenido que lo haga. Las cosas que lo hace bien el privado, bienvenido también. En cualquier caso, siempre bien regulado. Y en eso, como yo tiene un... ¿Te preocupa el rol que se le da al Estado en general en los derechos sociales? Un sesgo, tiene una mirada clara favorable al Estado para ejecutar los derechos y yo la verdad que no comparto eso y menos que lo deje rígidamente en la Constitución. También me parece que falta priorización en los derechos sociales. Yo no he hecho la pega a contar los derechos que establece, pero me dijeron que había más de 100 y no me parecería raro porque son muchos artículos, pero derechos sociales son menos, pero igual son muchos. Y claro, es casi, uno dice, pero ¿cómo no hay que querer derechos? Todos queremos derechos, evidentemente, pero si no se priorizan, finalmente puede perder un poco el sentido porque si hay algo importante de poner derechos sociales en la Constitución es que es un mandato después a los gobiernos y al Congreso. Pero si el mandato es tan amplio, finalmente, ¿por qué va a priorizar la vivienda por sobre, no sé, derecho a la naturaleza? No tengo idea, estoy exagerando el punto, pero para que se entienda. También me preocupa
en la línea un poco lo que decía al principio, esto de que se haga política pública. O sea, de hecho, Rodrigo cuando hizo el comentario, es un comentario de política pública, eso deberíamos discutirlo en el Congreso, una política de salud. Entonces, entra mucho al detalle. Yo creo que es mucho más potente consagrar el derecho, clarito, y no entrar a punto 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, nos hubiésemos evitado muchas discusiones respecto a supuestas interpretaciones más falsas, etcétera. Entonces, yo creo que las constituciones no tienen que hacer política pública, porque además cierran la posibilidad de la innovación. Pues si uno quiere una constitución que dure 30, 40 años, empezar a pensar en puras lógicas súper como cerradas a cómo funcionamos hoy día me parece que una torpeza, porque excluye, como digo, alternativas que pueden ser mucho mejores a las que estamos pensando hoy día. También el tema de la expectativa siempre me preocupa, sobre todo cuando veo la franja del apruebo, que es como, no se preocupe, está garantizado, ¿no? Como ya, no tiene vivienda, eso porque la Constitución actual no lo tiene establecido, pero ahora que está establecido usted, mamá, va a tener derecho a vivienda. Me parece que claramente es poco serio. Y de hecho el resumen, si bien es muy correcto técnicamente, yo creo que igual es la distinción de, uno debería decir más que el Estado asegura tal cosa o garantiza en el texto, cuando un resumen es más bien como que es una pretensión de garantizar, ¿no? Quiere garantizar, pero el Estado por escribirlo obviamente en el texto no lo garantiza. Distinto al caso de las libertades o derechos, que son exigibles. En el caso de derechos sociales requieren recursos. Y por ejemplo, otro tema también que va vinculado al capítulo anterior, que es el sistema político. Yo creo que más importante o igual de importante que establecer derechos sociales es que haya un sistema político que permita que se puedan hacer las leyes de buena forma para que se ejecuten. Y yo lo decía el otro día, yo creo que no se corrige el problema que tenemos hoy día de seguir teniendo un gobierno que se va a enfrentar constantemente al Congreso, se va a chocar y no va a lograr avanzar. Y vamos a tener el problema que ya hemos tenido, que la ley de pensiones, ¿cierto? Venimos Bachelet, Piñera, y seguimos sin sacar esas leyes. Y respecto también al financiamiento de los derechos sociales, necesitamos plata para financiar derechos sociales, y si bien no voy a decir que son unas normas terribles de constituciones venezolanas o cubanas, por favor, yo creo que el derecho a propiedad se podría haber dejado mejor, con mayores niveles de certeza. No entiendo si se quería dar el mismo sentido, para qué se cambian los conceptos. O sea, si uno realmente dice, no, si acá el valor de mercado, bueno, entonces en el caso de expropiación, ¿por qué no dejaron, como está hoy día, daño patrimonial efectivamente causado o valor de mercado, en vez de dejar este justo precio, que incluso el propio ministro Jackson y Marcela han reconocido que es ambiguo y que se puede interpretar distinto? Entonces, a mí también me parece que eso no es bueno. Y en temas muy específicos, voy a mencionar un par nomás para dejar más abierto para la discusión después. Uno, la eliminación del kinder obligatorio. Yo de verdad no lo entiendo, y me encantaría escuchar si Rodrigo tiene algún argumento que yo desconozco. Hoy día siempre se ha ido ampliando los derechos en educación, que me parece positivo. Antes era básica solamente, después se había media y se había incorporado el kinder obligatorio. Me parece preocupante porque sabemos, todos los estudios muestran que las brechas se generan sobre todo en esa edad temprana. Entonces, esas familias que no lleven a los hijos al kinder porque no es obligatorio, se va a generar mayores niveles de desigualdad, que es parte de lo que quiere corregir el texto. Y en tema de derechos laborales, solamente un punto que quiero hacer presente, el tema de la huelga, como que yo establecía. A mí me parece que es bueno fortalecer a los trabajadores, la negociación colectiva, pero por un lado se desvinculó de la negociación colectiva. O sea, hoy día está regulada dentro de un proceso de negociación que fracasa, ¿cierto? Y viene la huelga. Se desvincula y se establece expresamente que los intereses que se puedan demandar en esa huelga no pueden estar limitados por ley, y los trabajadores lo definen. Y eso abre demasiado espacio. Y por ejemplo, yo leí sobre la huelga solidaria. Ya empezaba a hacer una huelga una empresa por otros trabajadores. Pueden ser legítimas intenciones, pero de verdad me parece que va a haber un saco complejo. Y también va en la línea de lo que decía antes con propiedad, que son temas que finalmente pueden afectar también la economía, y si no hay buena economía no hay derechos sociales. Perfecto, hartos temas ahí un poco centrales del rol del Estado, temas de implementación también y algunos detalles como comentabas al final. Pasemos ahora a qué les genera tranquilidad. Rodrigo. Sí, yo creo que aquí vamos, a diferencia del pasado, vamos a estar más en desacuerdo. Está bien. Porque efectivamente algunas cosas que a Alejandro le preocupan, a mí yo las veo desde otra perspectiva y me tranquilizan. Por ejemplo, este mismo tema de los sistemas más mixtos, creo yo que efectivamente esta Constitución permite. Es cierto lo que Alejandro dice en términos de el rol que le entrega al Estado comparativamente, porque tenemos hoy día una Constitución que efectivamente le bloquea mucho el rol del Estado en muchas cosas, porque lo hemos visto incluso cuando se quiso hacer una AFP estatal, temas de que la competencia sería injusta, lo hemos visto con la educación pública también, con proyectos que buscaban fomentar la educación pública, terminaron siendo inconstitucionales,
o se amenazó con llevarlos al TC. Y al mismo tiempo yo vuelvo a decir, creo que abre espacios a posibilidades nuevas. Y pongo de nuevo el caso de pensiones, de salud. Hoy día se asume, y se ha asumido por muchos detractores de la Constitución, que esto significa el 7% se va automáticamente a este nuevo sistema público y yo tendré que pagar el doble. Pero la verdad es que eso no está establecido propiamente tal en este texto. De hecho, ni siquiera, como decíamos, está establecido que las cotizaciones obligatorias vayan a existir. Entonces, eso da espacio, de nuevo, a la política pública. Y yo creo que eso es bien interesante, porque, por ejemplo, uno podría pensar en sistemas donde la cotización partiera siendo menor y luego fuera creciendo progresivamente, como se hace hoy día con las cotizaciones para los trabajadores independientes. Eso es algo que lo permite y que permitiría un proceso de transición interesante. Con respecto al tema de las pensiones, pasa algo similar. Efectivamente, se cierra el tema de la capitalización individual como forma de sistema, pero tampoco es cierto que esto pase automáticamente a un sistema de reparto, queda la política pública. Y eso nos puede llevar a pensar en modelos mixtos distintos que no hemos tenido hasta el momento. En educación creo que también abre espacios a nuevas formas de colaboración. Entonces, en ese sentido yo no pensaría, o al menos para mí de hecho es una fortaleza de este texto. Creo que abre esa posibilidad a la política pública que lamentablemente la lógica de Estado subsidiario que teníamos hoy día no lo ha permitido. Y lo otro que es algo que no sé si diría que me tranquiliza o más bien me parece una forma realista de verlo y de nuevo, yo creo que aquí el tema de la priorización también es complejo a nivel de mandato constitucional, porque de nuevo tiene que ver con políticas públicas, tienen que ver con momentos cambiantes, sabemos que las constituciones duran una cantidad importante de tiempo, pero yo de hecho veo que los mandatos pueden ser incentivos justamente en la implementación legislativa en la parte económica, porque se ha hablado mucho de los temas del costo de estos derechos sociales, pero se ha hablado poco el principio de progresividad, que en el fondo los derechos no se garantizan automáticamente, sino que se van garantizando de manera progresiva. Y eso implica justamente que le recae a la política pública una responsabilidad que con una priorización no necesariamente le caería. Y ahí uno piensa, yo siempre pienso en la Constitución de 1925, que es una Constitución que es la primera que garantizó derecho a la salud, educación como derecho, seguridad social, y claramente en un país muchísimo más pobre que el Chile hoy día, que le pegó 4 años después la crisis del 29, pero esos mandatos permitieron ir construyendo sistemas de salud pública, bienestar en la educación que alimentaba la escuela. Creo que en ese sentido me tranquiliza verlos desde esa lógica. Comparto lo de las expectativas. Yo creo que eso es súper importante que todos los lados seamos súper claros de que aquí hay un proceso largo y un camino que requiere mucha pega y mucho trabajo y mucha responsabilidad. Pero el que requiera pega, trabajo y responsabilidad a mí me parece algo que tengo confianza. Sobre todo después de haber visto un proceso que ha sido tan complejo como este y que estamos llevando a buen término. ¿Y hay alguna menciona también a la progresividad, entiendo? El artículo, sí, por eso digo, el artículo 20, que es el artículo que habla de la progresividad de los derechos, y yo creo que eso se ha conversado poco. Había un estudio que hablaba, por ejemplo, de los costos de la Constitución, 8 a 14 puntos del PIB, pero claro, que hacía un cálculo y que de hecho decía, los costos mayores iban en salud, vivienda, en educación, en los derechos sociales. Entonces, creo que hay que ser concreto y súper claro en esto, como decir, esto es un camino progresivo, y vuelvo a decir, para mí la Constitución del 25 es un súper buen ejemplo de cómo eso se puede ir implementando, y por eso vuelvo al tema de que sí creo que el Estado también tiene un rol que jugar ahí, y por eso sí valoro que el Estado tenga una presencia clara y concreta en este caso. Bueno, hemos conversado y es parte de por qué hacemos este programa, las distintas interpretaciones, pero incluso en espacios de interpretación similares, la consecuencia o la valoración de eso también puede ser distinta desde distintas posiciones. Alejandro, ahora sí, ¿qué te tranquiliza? Que pasa que uno quiere responder más bien como réplicas y dúplicas. Yo tengo una duda en tu interpretación nomás del tema de salud, del punto de la cotización, porque yo leo adicionalmente la ley podrá establecer cotizaciones, adicionalmente a las rentas generales, ¿cierto?, para financiarlo.
obligatoria a empleadores, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Claro, efectivamente esto es un nuevo sistema eventual, ¿cierto? Porque Claro. esto da un plazo de una cantidad de tiempo para que el presidente presente una ley y todo. 18 meses, 24 después. Claro, pero yo igual interpreto que si es que hay cotizaciones, tienen que ir a este fondo público. O sea, y en ese sentido Sí, claro, cambia, por eso, claro. y en ese sentido sí cambia la lógica, digamos, de poder cotizar directamente a una institución privada, que hoy día en la ISAPRE podría llamarse otra cosa, ¿cierto? Podrían ser cooperativas privadas, no tengo idea. Exactamente. Y en ese sentido sí lo excluye y va todo el fondo al tema público. A ver. Que te tranquilice, Sí, que te tranquilice. me tranquiliza. Sal- No, a ver, ya sí, que hay tanta cosa que... Encontremos algo. Ya, no, está bien. No, yo a ver, bueno, creo que tranquiliza de cierta forma esos principios de progresividad. Me parece bien la progresividad. La responsabilidad fiscal también me parece que son principios que marcan al menos como cierta razonabilidad. En términos de expectativas también sirven. Y también me da tranquilidad el consenso, al menos en el titular respecto al Estado Social de Derecho. Me da tranquilidad que esté, me parece positivo. Porque además yo creo que la subsidiariedad se ha entendido de la peor forma en Chile. De hecho, yo diría que la subsidiariedad como a la chilena es la que es muy, muy mal entendida. El origen es muy distinto. Entonces yo creo que es bueno transitar hacia Estado Social de Derecho. Y me parece bueno además que al menos en la teoría, en el papel, ya hay un compromiso también de la oposición hoy día a esa definición. Obviamente la bajada concreta van a haber diferencias, evidentemente, como las que hemos mostrado con Rodrigo. Oye tú, ¿estás contra el tiempo y quieres informarte sobre la propuesta de la nueva Constitución? El equipo de Tenemos que hablar de Chile hizo un resumen de la propuesta final de nueva Constitución, con una selección de las principales normas propuestas por la Convención Constitucional. Visita www.tenemosquehablardechile.cl y encuéntralo en la sección Proceso Constituyente. Vamos ahora con las preguntas cruzadas. Ya salieron ahí algunas interpelaciones directas en la primera parte. No sé si van a querer profundizar en eso o en otros temas. Como comentábamos, hay mucho que hablar. Salió algo ya de educación, de trabajo y de varias otras cosas más. Y que les ofrecemos este espacio para profundizar algún tema respecto de derechos sociales. Recordamos que aquí ninguno es vocero de las campañas, no representan a los comandos, sino que desde su opinión, desde el tiempo que le han dedicado, también algo pueden decir al respecto. Ambos le han dedicado tiempo a leer, a estudiar y tienen esas posiciones que esperamos se puedan interpelar y conversar, como decíamos siempre, en un ambiente de respeto. Rodrigo, tu oportunidad de cuestionar a Alejandro. Sí, no justamente a ti, Alejandro, pero sí hay un tema que desde el lado más del rechazo me ha generado esta confusión, preocupación, que ha sido un poco cómo se ha abordado el tema de la educación particular subvencionada. Que todos sabemos un sistema clave, importantísimo hoy día, y que de nuevo en la lógica que veníamos hablando tiene un rol clave que jugar. Pero me ha parecido que ha habido cierta ambivalencia en esto, porque en algún momento cuando se discutió la norma de que en la libertad de enseñanzas que han establecido los particulares subvencionados, la derecha votó en contra del bloque Chile Vamos allá, amparado en la idea de los famosos fines y principios, de que estos fines y principios limitarían la libertad de enseñanza. Ahora, los fines y principios en general son cosas como la defensa de la democracia, los derechos humanos, la conciencia ecológica. Pero puedo entender, sé que había convencionales que planteaban sacar también las buenas costumbres, las limitaciones como que tenía la Constitución hoy día. Pero después ha venido también otra vuelta de una crítica al mundo indígena y dentro de las críticas que se hacen a los derechos para pueblos indígenas, al reconocimiento a las escuelas de los pueblos indígenas, que también están limitadas por esos fines y principios, y se ha planteado como una suerte de privilegio. Y por otro lado, se ha ignorado mucho el tema del financiamiento. Entonces, tengo una duda como conceptual ahí, o más bien, como dice uno, de hacerse cargo. ¿Cómo ves tú la forma en cómo quedó la educación particular subvencionada? Si te parece que efectivamente está bajo amenaza real, o si te parece que más bien aquí ha habido una suerte de exageración, no voy a hablar de intenciones, porque uno no sabe ahí. Sí. A ver, yo creo que si hay un ejemplo donde hay una provisión estatal y no estatal, ¿cierto?, que comillas compite, ¿cierto?, frente a las personas, en la educación escolar, ¿cierto?, que de hecho reciben los dos subvención por niño, la misma subvención. En el caso así de los colegios municipales o de servicio local, reciben además plata para infraestructura, que no reciben las fundaciones.
pero en términos generales compiten, por decir así, y las personas eligen más los colegios particulares subvencionados, y eso es evidente, y más allá de los datos, incluso ni siquiera yéndonos solamente a las pruebas estandarizadas, tiene que ver con seguridad, con tranquilidad, con que haya clases, y en ese sentido claramente la voluntad del constituyente, que me parece legítima, pero que yo al menos discrepo, claro, es generar esa diferencia en la competencia, digamos, asegurando por un lado financiamiento basal, ¿cierto?, que no esté vinculado a la matrícula, etcétera, en el texto constitucional, y dejando bastante más ambiguo el financiamiento en el caso de las fundaciones o corporaciones que hoy día dan educación. O sea, claramente, ¿cierto?, y lo dejó muy claro, como te digo, la distinción que hizo. En ese sentido, yo no digo se elimina la educación particular subvencionada, pero las reformas que se puedan hacer el día de mañana en términos legales va a tender a potenciar uno sobre otro. Yo siento que es forzando un poco, eso es lo que me molesta, como que en vez de que las personas decidan el que les funciona mejor, como que me parece que es como el Estado gane a toda costa. Respecto a los fines y principios, claro, los que menciona efectivamente tú como solidaridad, colaboración, me parece que tampoco lo veo como complejo para la libertad de enseñanza. Sí, por ejemplo, porque además establece y otros principios que estén dentro del texto, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando habla de educación sexual integral, si bien uno puede estar de acuerdo como lo formula, a mí al menos me pasa al leerlo que creo que tiene una cierta visión que no tiene por qué ser la única entendida así. Cuando habla de promover el disfrute pleno y libre de sexualidad, responsabilidad sexoafectiva, etcétera, etcétera, autonomía, me parece que en ese tema, si bien uno puede garantizar la educación sexual integral, por ejemplo, y en los colegios exigir que se enseñe, no necesariamente tiene que haber una única visión. Y yo creo que en ese sentido sí es razonable el cuestionamiento a la libertad de enseñanza. Respecto a los pueblos indígenas, vamos a tener después un programa de plurinacionalidad, pero yo creo que el cuestionamiento que a mí sí me parece muy legítimo es que no es que se les permita crear establecimientos educacionales, sino que por qué se estableció solamente para los pueblos originarios. Esa es la gran duda, porque hoy día está establecido en términos amplios. Y de verdad es de las normas que no comprendo por qué se dejó excluir al resto. Porque a mí me parece súper valioso que evidentemente que existan colegios de comunidades indígenas, pero también de sociedad civil, de cualquiera, digamos, que se puedan organizar. Si puedes explicar un poco la norma. Sí, la norma lo que estableció reconoce expresamente la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan crear establecimientos educacionales, ¿ya? Y en principio uno pensaría que además tengan financiamiento para que el derecho sea efectivo. Respecto a los privados, al resto de las personas no se prohíbe, no dicen no se va a hacer, pero no se quiso dejar garantizado en la Constitución. Yo de verdad me parece como una torpeza, porque es como ganarse enemigos innecesariamente, más cuando más de la mitad hoy día de los niños van a educación particular subvencionada. Entonces, ¿por qué limitar su creación o mantener esos establecimientos? De verdad no lo comprendo. Eso. Ahora voy yo con mi pregunta. Sí, ya, tu turno. Yo voy a volver a uno de los temas que levanté como críticos, para ver si ¿qué me dices tú? Que además te cae harto la educación, que es el tema de la eliminación del kinder obligatorio. ¿Cuál es la razón detrás, si que tú la conoces y si tú estás de acuerdo con eso o no? Partiendo primero, no, yo creo que en el fondo el objetivo es que vayamos incrementando cada vez más, y ahí yo pensaría en los dos niveles, incluso kinder y pre-kinder como temas relevantes, y aparte que van muy de la mano de toda la discusión del tema de los cuidados, que yo creo que la escuela ha cumplido un rol de cuidado histórico. No se le ha reconocido, lo ha ido cumpliendo un poco por añadidura, y claro, y eso genera muchas tensiones que hoy día aquí podemos entrar a resolver. Ahora, la verdad yo creo que aquí pasó algo que de alguna manera es similar a lo que ocurrió con el tema de los particulares subvencionados, que tuvo que ver con los famosos 2 tercios. Yo soy un defensor aquí de los 2 tercios, creo que era necesario, creo que era una forma de lograr acuerdos amplios y que lo que quede en la Constitución efectivamente tuviera una lógica de acuerdo transversal, pero el riesgo que corríamos era justamente que en casos donde hay visiones contrapuestas, yo creo que en el tema del kinder había toda una discusión en torno a las lógicas del sistema, que la habíamos tenido en el Congreso también previamente, si te acuerdas, como respecto a cómo se iba a financiar, y entrábamos a esta misma lógica de si se llevaban las políticas públicas de la educación primaria y secundaria al kinder o no, y todo el cuento. Y creo que mucho de eso se coló en esta discusión y llevó a que no se alcanzaran los 2 tercios. No sé, no me acuerdo cuánto la cantidad de votos que obtuvo te mentiría si lo dijera acá, pero por lo que recuerdo no fue una cuestión que fuera rechazada y creo que sí, que comparto contigo la idea de las torpezas. Ahí poco en revés, pero un poco pasó con esto lo mismo con los particulares subvencionados, como te decía, que fue un curioso caso donde la norma se rechazó con el voto en contra de
la izquierda más radical de todas, estamos pensando en Labraña, María Rivera, esa línea, y la derecha en su conjunto. Y por eso se cayó. De hecho, creo que el voto fue de 97, le faltaron 6 votos. Entonces, creo que ahí hay un tema como del desarrollo político del órgano de la convención. Ahora, lo que a mí me tranquiliza, por decirlo de alguna forma, es que confío en que todos esos temas puedan ser incorporados después vía reforma. Porque en el fondo, claro, yo entiendo que la derecha no está en contra de los establecimientos particulares subvencionados. Entiendo que fue una postura dentro de una discusión política interna, pero pensaría que luego, en una discusión de reforma posterior, eso se puede dar. Creo que con el Kindle tenemos posibilidades de que pase algo así también. Aquí, bueno, los dos han pasado por salas de clase, les interesa la educación, se nota que dentro de todas las temáticas que abarcan los derechos sociales hay un interés también de aquí nuestros panelistas por la educación. Tenemos también algunas preguntas de nuestros auditores. Todas las semanas estamos dejando un espacio para preguntas, comentarios en nuestras redes sociales, para traer también dudas. Si bien salen muchas y a veces temáticas, seleccionamos algunas que quizás son un poquito más transversales sobre los derechos. Hay hartas dudas sobre cómo se hacen efectivo. ¿Cuánto tiempo? También la gente tiene esta noción de que son costosos. Entonces también, no sé qué comentarios tienen ahí. ¿Cómo se harán efectivos los derechos sociales? Es la pregunta que pueden comentar al respecto. Alejandro, si puedes partir. Sí, algo de eso mencionaba antes. Yo creo que, claro, hay que manejar las expectativas de eso. A mí también me ha molestado cuando algunos dicen ahora, incluso el ministro Izaguirre, que se presta, exministro, decía ahora sí que se garantiza el derecho social a la educación. Yo la verdad que encuentro que es una mera declaración política, porque hoy día está, y de hecho es de los pocos derechos sociales que está realmente garantizado, porque hoy día existe educación básica y media gratuita. La otra cosa es que las familias por otras razones estén muchas veces dispuestos a pagar por problemas de calidad, ¿cierto? Entonces yo primero diría, no hay que... O sea, mi sensación es que, claro, en términos declarativos hay un avance, pero en términos como efectivos yo tengo bastante más dudas. De hecho, el derecho a vivienda, por ejemplo, si bien no está consagrado hoy día en la Constitución, hay un Ministerio de Vivienda y su política, digamos, principal, los recursos principalmente se destinan justamente a satisfacer el derecho a vivienda, y no veo en qué sentido el cambio constitucional vaya a generar por sí una mejor satisfacción de ese derecho. Mi sensación es que no lo altera, ni va bien ni va mal, porque algunos inventan también cuestiones. Yo creo que el invento de que se garantiza porque se hace más efectivo me parece falso, así como también que se restrinja y que no se permita cualquier tipo de política pública como la entrega de subsidios. Entonces yo la verdad que en eso soy quizás, genero poca ilusión, quizás soy de los desesperanzados en que siento que los textos constitucionales son bastante limitados los efectos de la Declaración de Derechos Sociales, y de hecho muchos países, yo me di el tiempo una vez de empezar a revisar las constituciones de los países con mayor índice de desarrollo humano, y en general no hablan de derechos sociales, de hecho más bien se refieren a metas, a otros conceptos, porque reconocen la diferencia que tiene que ver, como decía, con la exigibilidad. Si yo, por ejemplo, perturbo la libertad de expresión de cualquiera de ustedes pueden recurrir a un tribunal y se puede decir, rápidamente terminar una acción para que se deje de vulnerar, versus que ustedes tengan un problema de vivienda y que uno diga, bueno, ¿y a dónde lo exijo? Voy al Ministerio de Hacienda, donde Carlos Monte da vivienda, y la verdad que probablemente no lo va a satisfacer, o lo va a satisfacer solamente al que reclamó, pero va a seguir existiendo una cantidad de personas que no lo tengan. Entonces, en eso, como digo, quizás no generó demasiado entusiasmo, pero me parece que es más honesto. O sea, esas dificultades de implementación, de hacerlo efectivo, incluso a ti te llegan a decir, tú no hubieses ampliado esta lista de derechos tanto, lo hubieses dejado más generales. Sí, yo hubiese ampliado, pero más acotado. O sea, efectivamente yo creo que era bueno sumar. De hecho, el derecho a vivienda me parece fundamental, evidentemente. Pero claro, cuando yo, entendiendo que hay muchos otros derechos relevantes, me parece que finalmente ese largo listado de derechos, finalmente, como decía, no permite, permite priorizar, pero no se transforma finalmente no en un mandato a los gobiernos y al Congreso, sino que al final simplemente están ahí en el texto. Versus haber crecido en derechos sociales, haber obviamente puesto mayores derechos, pero como digo, más acotados, que me parece como que finalmente cumple mejor el sentido, aunque parezca muy impopular esa postura de decir, oye, pero ¿por qué no ponemos más derechos? Creo que también tiene relación como con la realidad. No, el capítulo pasado defendimos los partidos políticos, estamos bien impopulares acá. ¿Verdad? Ahora, yo creo que, bueno, sí
de nuevo, lo dije hace un rato, yo comparto esta idea de que hay que pensarlo esto a proyección mediana y larga de todas maneras, pero sí incluiría que hay un par de mandatos que pueden ser relevantes. Uno tiene que ver con las normas transitorias, donde efectivamente sí hay ciertos mandatos al legislador y al ejecutivo para presentar estos proyectos, el caso de vivienda, el caso de ciudad, el caso de salud, el caso de educación. O sea, las normas transitorias en el fondo son una suerte de calendario, y en algunos casos uno podría ser incluso apretado de alguna forma, pero creo que es una manera de alguna forma de atrincar al legislador en esto que hablábamos de la política pública. Tampoco creo que sean cosas muy de locos como en términos del tiempo, no es como que les pida 6 meses para armar algo bien, y el de salud, por ejemplo, creo que son 18 meses para presentar el proyecto, 24 para tramitación. Entonces yo creo que ahí sí hay un mandato un poco más concreto. Más allá también de obviamente del mandato, como decíamos, de esta construcción progresiva, que yo creo que supone, y hay que pensarlo así. Comparto contigo, creo que a veces hay campañas que lo han puesto como satisfacción garantizada, por así decirlo, más que decir este es el objetivo, la meta, vamos a hacer cosas para llegar allá. Y también sí creo que hay algunas cosas interesantes que hay que mirar como más específicas. Me pasa, por ejemplo, en educación. Una de las cosas que se ha conversado poco porque afecta poco establecimiento tiene que ver con esto, la provisión del fin de lucro en educación, que sabemos que ya estuvo en las universidades desde la ley del 80, 81 y luego en las escuelas con fondos públicos desde la ley de inclusión. Pero la provisión de fin de lucro tiene un sentido súper lógico, que es que cuando yo tengo una empresa con fin de lucro, cualquier tipo que sea, mi objetivo es ganar rédito, muy legítimo, pero si yo de repente me doy cuenta que puedo ganar más vendiendo autos, haciendo otra cosa, lo lógico es que yo pueda cambiarme, cerrar eso, irme. Y eso, que es muy normal para cualquier tipo de empresa, tiene un impacto a nivel de educación. Por eso en la universidad nunca se permitió el fin de lucro, porque imagínate el caos que queda cuando el segundo año se cambia esos fondos. Entonces creo que eso también sí permite ayudar, como concuerdo con Alejandro, no a exigir, por supuesto, pero sí entregar condiciones en las cuales no nos pase que estudiantes se queden en quinto básico sin escuela porque el sostenedor decidió que, repito, muy legítimamente, que prefería invertir mejor en la constructora, como casos que han pasado. Y creo que esos pequeños detalles también ayudan a ir haciendo más garantizables, más que más exigibles, que ahí concordamos. Perfecto. Hay otra pregunta que también me parece muy interesante porque entra mucho en este ánimo de caricaturas de ambos lados que está muy presente en el debate público. ¿Es verdad que tanto el rechazo al apruebo quieren garantizar ambos derechos sociales? ¿Hay uno que está en contra de los derechos sociales en este lado? ¿Cuáles son los matices? Si es que a ambos les preocupan los derechos sociales, ¿cuáles son las posiciones en el fondo y lo que diferencia la forma de abordarlo principalmente? Alejandro, no... para partir. Bueno, primero, como tú dijiste antes, no soy vocero del rechazo, no puedo hacerme cargo pero claro, yo sí podría decir por un lado que lo que he visto, al menos desde disposición política, sí es avanzar hacia un Estado social, y de hecho esa cláusula sí me gusta, o más que sí me gusta, me parece más relevante, porque incluso para efectos después de interpretación, ¿verdad? Porque insisto, el Estado social ni siquiera está en el texto, pero yo creo que el Tribunal Constitucional y los propios parlamentarios de derecha le hicieron muy mal al principio y lo interpretaron siempre de la peor forma, y en este caso esa cláusula de Estado social de derecho, de social y democrático, me parece que permite, justamente, le da un buen marco a la ley para que no tengamos discusión el día de mañana cuando haya una ley potente que le meta recursos y que efectivamente garantice, por ejemplo, el derecho a vivienda. Y en ese aspecto, como digo, me parece positivo también que haya una declaración política desde Chile Vamos, al menos con eso. Sí hago el reparo que decía antes respecto, que me parece una legítima diferencia respecto al rol que juegan los privados y el Estado. Y en eso, como decía, yo prefiero que ese tipo de diferencias se zanjen más bien en el debate legislativo, en el Congreso, y con los gobiernos, más que dejarlo relativamente o relativamente cargado, o a veces muy limitado el rol del privado. Me parece que en eso sí tengo diferencias y creo que en general con el mundo más de la prueba. Sí, yo creo que en general los derechos sociales, como entendido como estos derechos de segunda generación que buscan garantizar un estándar de vida, son algo bastante compartido. Como digo, están en nuestras constituciones desde 1925 y están presentes en la constitución actual también. No es decir que no, creo que sería faltar a la verdad. Creo que, claro, la diferencia fundamental tiene que ver con esto que dice Alejandro, de si entendemos que esto se garantiza mejor
en un Estado en la lógica más subsidiaria, que promueve el surgimiento de mercados para que garanticen esto, o un Estado más hacia el Estado social de derecho, donde el Estado se vuelve garante y cobra un rol activo. Y ahí sí hay diferencias. Yo creo, y también me parece que en ese aspecto el rechazo lo que tiene es que tiene esa diversidad, que por un lado lo ha ayudado en algunas cosas, también genera ese shock, porque... me acuerdo en un programa donde está Rocío Cantuarias y Felipe Arboe, que en un momento ellos empezaban un poco como a discutir si estaban en contra o a favor de Estado subsidiario. Arboe decía no, de ninguna forma. Cantuarias decía, bueno, es que depende. Y yo creo que eso también tiene que ver con una discusión que de alguna manera se está dando en la derecha chilena, que yo... espero y comparto y confío que ojalá se decante esta lógica más de Estado social de derecho, más allá de las legítimas diferencias de cómo llegar a pero creo que sí, creo que ahí es donde ¿cómo se llama? No creo que nadie esté contra los derechos sociales, pero sí hay una diferencia importante en cómo buscamos llegar a ellos, y creo que ahí en el lado de la prueba hay una mayor, no sé si claridad, pero al menos unidad en términos de esto. Perfecto, muchas gracias, ambos. ¿Sabías que el voto para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre es obligatorio? Encuentra toda la información oficial en www.cervel.cl y planifica tu día de votación. Sube tu video invitando a informarse y a votar usando el hashtag #TenemosQueVotar. Participa, no te quedes fuera de la decisión política más relevante que un país puede tomar. Está buena la conversación acá, que no paramos. Bueno, así tal cual el voto es obligatorio para todas y todas en el plebiscito de salida. Recordad también que además habrá una multa, entonces es obligatorio, pero además hay consecuencias también si no nos hacemos parte de esto. Y desde este espacio, junto a Momento Constituyente, a Pacto Social, los queremos invitar, en primer lugar, a participar de esta elección histórica. En segundo lugar, a revisar con tiempo tu local de votación, pues algunos han cambiado los locales y las mesas, así que también algunos que han votado siempre en la misma mesa, en el mismo local, es hora de revisarlo y planificar el día de tu votación. Si cambió el lugar, hay que planificar las formas de traslado, llevar tu lápiz azul, tu botella de agua por si la espera se alarga, a veces pasa, la mascarilla, el carné, porque todos tenemos que votar. Así es, Valentina, yo creo fundamental esta campaña, porque más allá si estamos por el apruebo o el rechazo, incluso si uno quiere anular o votar en blanco, esto expresidente Lago habló de posible anulación incluso, creo que lo fundamental es que participemos, es muy, muy relevante, y no solamente por una posible sanción o cierta multa, sino por la relevancia de lo que se está jugando, realmente una de las elecciones más importantes que hemos tenido en los últimos años, así que es importante para la legitimidad del proceso que participemos masivamente, que vayamos a votar, y también que participemos incluso siendo apoderados, o sea, que estemos en el proceso para que también se asegure la transparencia y no haya ningún tipo de cuestionamiento, que eso me parecería obviamente muy preocupante el día de mañana. Así que los invitamos, tenemos que votar. Sí, por eso tenemos que hablar de Chile, Momento Constituyente y Pacto Social, además de estas discusiones que tenemos acá y estos análisis. Los invitamos a todos a sumarse a esta cruzada. Los vamos a estar invitando activamente a informarse, como decían aquí Valentina y Alejandro, y además queremos que nos ayuden enviándonos sus videos, invitando a revisar su lugar de votación en www.cervel.cl para que nadie se quede abajo. También pueden subir su video directo a sus redes sociales usando el hashtag Tenemos que Votar, y nos pueden etiquetar también para que esto vaya viralizándose y llegando cada vez a más personas. Así es, toda una tarea colectiva. Nosotros de acá, desde las organizaciones que trabajamos, nos hemos hecho parte de esta tarea, pero también queremos que la ciudadanía también recuerde a otros que hay que ir a votar, cuál es la página para informarse, que el voto es obligatorio. Hace muchos años que no teníamos una votación obligatoria, es algo que hay que estar recordando constantemente. Así que hecha la invitación, vamos con las palabras de cierre, como este minuto de confianza. Ya acá a nuestros panelistas les he visto la cara de quedarse con puntos que querían decirle al otro, reforzar, así que es el minuto ahí para precisiones, comentar, bueno, la semana, luego pueden utilizarlo para lo que quieran. Alejandro. Oye, he partido siempre yo, estoy siendo como favorecido. Sí, solamente un comentario respecto a la última intervención de Rodrigo, que yo cuando hablo de una prohibición mixta no significa necesariamente que la prohibición mixta en el caso privado sea de mercado, sea con fines de lucro. De hecho, en el caso de la educación me parece que es un ejemplo donde se puede haber prohibición mixta. De hecho, la Universidad Católica es un buen ejemplo de una institución sin fin de lucro, no estatal, que participa en la provisión de derechos sociales.
Y nada, sí, como cierre nomás, agradecerte, Valentina, agradecer, Rodrigo, siempre este espacio me parece muy pertinente. A mí al menos me baja la angustia estar acá y poder dialogar de buena forma, así que espero que lo sigan escuchando y que sea de utilidad para el proceso. Rodrigo, tu minuto de cierre. Sí, yo por mi parte, bueno, creo que aquí encontramos los puntos de diferencia, pero también los puntos de encuentro. Yo creo que en el fondo esta idea del rol de la sociedad civil es clave, el rol del Estado también creo que es clave. Ahí tenemos apreciaciones que son distintas en torno a cuánto esto lo permitirá o no. Yo creo que es una constitución que permite empezar a pensar esas relaciones de una forma que no hemos podido en los últimos 40 años. Pero lo importante de fondo tiene que ver con eso, con que podamos compartir también esa lógica. Por eso decía esta idea del Estado social de derecho, que no es lo mismo que Estado subsidiario basado en el mercado. Creo que es algo que nos debiera mover y motivar. Sobre todo porque estas conversaciones van a seguir después, por lo que hablamos de implementación de políticas públicas o porque se rechaza y sigue el proceso. Creo que si algo tenemos claro es que el proceso constituyente podrá terminar el 4 de septiembre, pero lo cierto es que la discusión constituyente debe continuar y va a continuar por mucho tiempo, así como los derechos que demorarán en llegar también. El cierre de estas discusiones también demora en llegar y en algunos casos no llega nunca. Entonces tenemos que hablar. Eso creo que es la invitación siempre importante. Muchas gracias a ambos. Por mi parte, bueno, agradecerle el tiempo a ambos, al equipo ahí atrás en los controles. Y también esta semana yo he estado pensando mucho en los indecisos. Creo que ahí también hay un llamado a todo y por eso también estamos haciendo el llamado a participar, a votar del proceso democrático, estando decidido o no. Creo que también muchos hemos hecho un esfuerzo, he visto muchos esfuerzos de convencer de lado a lado. Creo que los indecisos nos han ido bajando y por lo tanto o no estamos convenciendo o ni siquiera la discusión está llegando a muchas personas. No es que estén realmente indecisos, sino que puede que sean desconectados, descolgados, desconfiados de cualquier relato político, y ahí creo que hay algo más grave de lo que todos los sectores tenemos que, y todos los actores del debate público tenemos que hacernos cargo. Así que por eso discutimos acá desde la prueba, desde el rechazo, desde las interpretaciones, pero finalmente queremos aportar a la discusión pública y sobre todo este llamado a participar, porque es legalmente obligatorio, pero también porque es importante. Y bueno, llegando ya al final de este segundo capítulo de Tenemos que Hablar, los dejamos muy invitadas e invitados a escucharnos la próxima semana. Estamos saliendo todos los sábados compartiendo este podcast también, que estará disponible en Spotify, en YouTube, en las redes, las páginas web de acá Tenemos que Hablar de Chile.cl y las redes de Momento Constituyente y Pacto Social, siguiendo el hashtag Tenemos que Hablar. Así que nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. No todo Chile está en modo troll. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y atrévete a escuchar a otros para entender y no solo para responder. Tenemos que hablar. Te esperamos la próxima semana para una nueva conversación en este camino hacia el plebiscito de salida.